Muy buenas tardes. De parte del programa de Educación y Atención Nutricional Universitario de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Aula para Todos desde el hogar. Mi nombre es Cindy Montes y el día de hoy tenemos un tema muy bonito que a veces es un poco menos abordado del usual, y hoy queremos traer lo que son los estilos de vida saludable para la población adolescente. Y para ello contamos con la doctora Eva Steinkoller, que es nutricionista aquí del programa. Ella es especialista en nutrición pediátrica. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Con muchísimo gusto, es un placer para mí compartir con ustedes este tema tan importante y como bien dice Cindy, poco abordado, digamos, este tipo de población, y la idea es que hoy veamos como los puntos más importantes acerca de los estilos de vida para la población adolescente. Claro que sí, más bien muchísimas gracias y les recordamos a ustedes que pueden colocar sus comentarios, preguntas en la sección de comentarios del Facebook y sin más, doctora, adelante, el espacio es suyo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, como parte de los contenidos que quería que abordáramos el día de hoy, vamos a empezar con algunas características generales que tiene esta población, que pienso que es fundamental conocer, digamos, porque explica un poco todo lo que sucede. Luego nos vamos a centrar en los problemas nutricionales más comunes que encontramos, pues sobre todo en la consulta, ¿verdad? En la experiencia de la consulta, como son los hábitos de alimentación, el sedentarismo, el sueño, algunas complicaciones metabólicas que suelen aparecer y algunas conductas de riesgo. Al final puse un poquito de nutrientes críticos que creo que es fundamental que abordemos también y unas recomendaciones como para cerrar. Entonces, para dar inicio, algunas características generales que tiene esta población, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la etapa de la adolescencia es esta etapa que va entre la niñez y la adultez. Se considera que es una etapa de transición y por ende trae como muchos cambios y es esta etapa donde tienen ciertas características como los niños y tienen algunas características como los adultos, pero no son ninguno de los dos, ¿verdad? Entonces es como este periodo de transición. Durante esta etapa está todo lo que es la pubertad, que es el desarrollo o la madurez sexual que empieza a aparecer. Además, hay muchos cambios a nivel emocional, de pensamientos, decisiones, todas las interacciones, tanto con los compañeros como con la familia, digamos, sí surgen ciertos cambios por ahí importantes que en algunas ocasiones tienden a dar un poquito de problema. Hay mucho crecimiento y esto a nivel nutricional es muy importante, ahorita lo vamos a recalcar, pero hay crecimiento, hay desarrollo físico, cognitivo y emocional y esto trae consigo ciertos aspectos nutricionales que es importante abordar. Em, Tienen algunos patrones de comportamiento como específicos de esta población que son relacionados con la dieta o la alimentación y con la actividad física que realizan. Y aquí pueden iniciar un poquito el tema del alcohol o incluso las drogas, que lo podemos tocar un poquito en la parte de conductas de riesgo, pero que sí es importante conocer que tiene ciertas implicaciones nutricionales también. Entonces, como les había mencionado, el crecimiento y desarrollo empieza a acelerarse un poco. Esto trae consigo un aumento en las necesidades de energía y de algunos nutrientes. Para crecer y para desarrollarse se necesita energía. Entonces, el cuerpo lo traduce en apetito. Y aquí es cuando vemos que estos adolescentes que comen un montón, que pican a cada rato, que los papás a veces piensan, pero ¿en qué momento va a dejar de comer, verdad? Y esto está relacionado con este aumento de las necesidades. A través de la ingesta de energía se obtienen también estos nutrientes que van a ser fundamentales durante esta etapa. Entonces, vitamina A, vitamina C, vitamina E, B12 y ácido fólico, las necesidades aumentan con respecto a la etapa escolar, y algunos minerales como calcio, que de este vamos a tratar al final porque es uno de los nutrientes críticos, pero también fósforo, vitamina D, que tal vez no aparece aquí, pero también lo vamos a hablar al final, hierro, zinc, que también son fundamentales para el crecimiento.
Entonces, estos son como algunas características generales que es súper importante, digamos, tener en cuenta. Ahora sí, ¿cuáles son estos problemas nutricionales más comunes que tal vez se sentirán un poco identificados o identificadas, ¿verdad? Que tal vez lo ven en sus hijos, sobrinos, vecinos, etcétera? Y resulta ser que los tiempos de comida suelen ser súper irregulares. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a veces desayunan o muchas veces no desayunan nada. ¿Ok? A veces se saltan tiempos de comida completos, digamos, o deciden que no van a cenar o que más bien van a cenar dos veces. ¿Ok? O, por ejemplo, que aquí lo pongo, los snacks, que van a ir a picar y a abrir la nevera y agarrar algo, después ir a la despensa y agarrar una galleta y de repente vemos 3, 4 paquetes vacíos de galletas o de cosas y es bastante común, digamos, esto durante esta etapa. Lo que pasa y por eso se convierte en un problema a nivel nutricional es que estos alimentos usualmente son muy densos energéticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen mucha energía concentrada, ya sea proveniente de la grasa o muchas veces proveniente del azúcar. Entonces aquí esto es donde se vuelve un poquito problemático. Tienen un alto consumo de bebidas azucaradas, esto lo visualizo mucho en la consulta, té fríos, gaseosas, jugos de cajita que están muy concentrados, incluso bebidas deportivas, bebidas energéticas que están muy concentradas en azúcar, entonces suelen consumirlas mucho. También se ve un bajo consumo de frutas y vegetales y un bajo consumo de agua. Entonces, por aquí traigo algunas recomendaciones específicas para tratar algunas de estas cosas. Primero, tratar de establecer dentro de lo posible tiempos de comida definidos, ¿ok? Sobre todo el tiempo que están en la casa. Esto es algo que lo voy a tratar también a través de esta charla, que es la recomendación para papá, mamá o encargado es empecemos por controlar lo que podemos controlar, ¿verdad? Entonces, empecemos por tratar de tener en control lo que está sucediendo mientras estos adolescentes están en la casa. Entonces, tratar de ofrecer siempre opciones que sean alimentos de calidad nutricional. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Frutas que estén disponibles, como lo pongo ahí, tener a disposición frutas y vegetales, los que más les gustan, tener a su disposición lácteos, tener a su disposición meriendas que sean opciones de meriendas que sean más saludables y evitar este tipo de alimentos de paquete o que están muy concentrados en grasa y azúcar. Fomentar el consumo de agua en lugar de bebidas azucaradas. Este es uno de los que a veces nos da un poquito más de guerra en la consulta, porque de buenas a primeras, si a un adolescente o un adolescente no les gusta consumir agua, pues va a haber rechazo al inicio, ¿verdad? Entonces, lo que se podría recomendar es empezar poco a poco a diluir estos frescos o estas bebidas que están consumiendo. Entonces, si lo que más les gusta en el mundo es el té frío, ¿verdad? Entonces, ok, perfecto, tomemos té frío, pero que la mitad sea té frío y la otra mitad sea agua, para diluirlo un poco y bajar un poquito esa ingesta de azúcar. No recomendaría, por ejemplo, sustituirlo inmediatamente como primera opción por bebidas light para evitar el consumo de edulcorantes artificiales. O sea, la idea es que se acostumbren, ojalá a corto, mediano, largo plazo, a tomar agua, ¿verdad? Agua pura. Y evitar picar entre comidas. Esto es algo que, pues, por supuesto que hay que hablarlo con la persona adolescente. Está claro que ya están en una etapa en la que toman sus propias decisiones y muchas veces es difícil controlar, digamos, o poner límites con respecto a esto, pero si entablamos una conversación con ellos, negociamos, ofrecemos opciones que sean saludables para merendar, para evitar este picar entre comidas y hacer como conciencia con ellos de la importancia de esto, usualmente vamos a tener un poco más de éxito. Las comidas fuera de casa. Y aquí tenemos dos escenarios importantes. El primer escenario es el almuerzo en el colegio.
¿ok? Y esto va a variar mucho del tipo de colegio o establecimiento educativo en el que estén. Entonces, puede ser que almuercen en el comedor escolar o puede ser que tengan una soda o algún tipo de establecimiento de estos en el colegio y compren el almuerzo o lo lleven de la casa. Y ya vamos a abordar aquí un poco de recomendaciones con respecto a esto. El otro escenario es que muchas de las actividades sociales están relacionadas con la alimentación, ¿verdad? Entonces empiezan a salir con los compañeros o que después del colegio pasan a algún lugar de comida rápida o lo que fuere. Entonces son actividades que en realidad son sociales, pero incluyen, digamos, la alimentación. Entonces, con respecto a lo que sucede en el colegio, ¿ok? Yo creo que una de las recomendaciones puntuales que podrían servir es planificar con anticipación. O sea, una de las primeras cosas que se puede recomendar es pedir con anticipación el menú del comedor escolar, si es que hubiese comedor escolar, ¿verdad? Donde ellos van. Porque a veces es como, es que me compré almuerzo porque no me gustaba lo que había en el comedor escolar. O es que pasó esto y esto con la comida del comedor escolar, entonces no comí, entonces esta fue la solución que logré. Entonces yo creo que aquí si planificamos con anticipación y sabemos y le decimos, a ver, mañana hay de comer arroz con pollo, con frijoles y ensalada. Entonces, ¿crees que te vas a comer esto o buscamos un plan B? O buscamos una solución, ¿verdad? Entonces, eso podría ser una recomendación. Cuando no comen en comedor escolar y llevan comida a la casa, es importante preparar opciones de comida que se adecúen, digamos, a la realidad que tienen ellos en el colegio. Muchas veces no se comen la comida o deciden que no quieren llevar comida porque tienen muchas barreras, digamos, alrededor de lo que implica llevar comida. Entonces, me he encontrado con de todo, por ejemplo, el tema del microondas. ¿Ok? Que si tienen que calentar la comida, entonces que hay demasiada fila en el microondas, entonces que pierden demasiado tiempo y por esa razón no se comen la comida. Okay. ¿Cómo lo podemos solucionar? Podemos buscar opciones de almuerzos que no requieran microondas o buscar de este tipo de recipientes que mantienen el calor por mucho tiempo para que no tengan que ir a calentarlo. Entonces, esto, digamos, forma parte de esta planificación con anticipación. El tiempo que tienen para comer. Es que no me da tiempo porque quiero ir a jugar fútbol, ¿ok? O porque no me da tiempo porque si no llegamos de primero, entonces pasa esto y esto y esto. Entonces busquemos opciones que sean más fáciles para comer, por ejemplo, un sándwich, un burrito, una ensalada, algo así. Depende también de las facilidades, ¿verdad? Que tengan en el colegio y los intereses mismos que tengan los y las adolescentes con respecto a este tiempo de comida. Si son muchas veces las que compran comidas en la soda, como empanadas, nachos o hamburguesas, si es que los colegios ofrecen este tipo de opciones, yo sé que esto está ya controlado en muchos colegios ya por ley, pero hay otros en los que no aplica esta ley y sí me he encontrado, digamos, que consumen este tipo de cosas, entonces hay que negociar con este o esta adolescente y limitar la cantidad de veces que compran estas comidas, como planificando con anticipación también. Y lo otro es evitar almorzar dos veces, porque esto es algo con lo que también me encuentro, ¿verdad? Que almuerzan en el colegio, pero después llegan a la casa a las 3 4 de la tarde y se sirve otra vez un tiempo de comida como almuerzo. Entonces, planificamos que en realidad lo que hay que consumir en ese momento es una merienda, ¿verdad? Es un tiempo de comida más pequeño con porciones un poco más pequeñas. Con respecto a las actividades sociales, sí es importante limitar la cantidad de veces por semana que salen a comer. O sea, si esto es algo que sucede todos los días, es un problema, ¿verdad? No debería ser así. Deberíamos buscar opciones más saludables para que vayan a comer. Usualmente estos lugares se acompañan, digamos, los alimentos con bebidas azucaradas, que de nuevo ya habíamos visto que es un problema. Entonces, buscar disminuir este consumo y cuidar los tamaños de porción, ¿verdad? O sea, si ya vamos a ir a uno de estos lugares de comida rápida, evitar pedir los combos a lo grande, ¿verdad? Con 3 acompañamientos, tratemos de limitar un poco esto. Pero lo que pongo aquí al final es la realidad.
termina siendo responsabilidad del o la adolescente, porque no es como que papá o mamá o encargados están 100% pendientes de o están ahí, digamos, en este tiempo de comida. Entonces, yo creo que aquí lo importante es hacer conciencia de nuevo con esta persona adolescente para entender un poco el problema de consumir este tipo de alimentos con la frecuencia que lo están haciendo. Entonces, si disminuimos la frecuencia, todo bien. Por otro lado, tenemos el sedentarismo, que es otro de los problemas más comunes en esta población adolescente. La OMS en un estudio dijo que más de 4 de cada 5 adolescentes hacen actividad física insuficiente. Este problema es mayor en mujeres que en hombres y en Costa Rica este porcentaje en este mismo estudio salió más o menos un 82%. O sea que hay un 82% de los adolescentes de Costa Rica que no cumplen con la recomendación de actividad física. ¿Qué puede influir? Los horarios del colegio. Sí, o sea, muchas veces tenemos que los niños van al colegio de 7 a 4 de la tarde y después tienen actividades extracurriculares y después tienen que llegar a hacer tareas o proyectos y ya después, ya cuando hicieron la actividad física. Cuando tienen un poco de tiempo, muchas veces prefieren estas actividades que entran dentro de la categoría de tiempo en pantalla, como por ejemplo videojuegos, televisión, redes sociales, ver series, ¿verdad? Etcétera, etcétera. La falta de interés y la falta de espacios seguros para poder hacer este tipo de actividad física. Entonces, ¿qué beneficios nos traería la actividad física en la adolescencia específicamente? ¿Verdad? Primero, que va a tener un impacto positivo en el desarrollo cognitivo y en la socialización. Y sí hay estudios que lo comprueban, que estos adolescentes que están en equipos deportivos usualmente tienen menos conductas de riesgo y van a estar más alejados del peligro que los adolescentes que no están en este ambiente, ¿verdad? Entonces, eso, por supuesto que es un gran beneficio que tendría la actividad física. Mejor salud de los huesos, se ha visto, y prevención de estas enfermedades crónicas no transmisibles, y aquí me refiero como a estas complicaciones metabólicas, que colesterol, que triglicéridos, que la misma diabetes, hipertensión, tanto a corto como a largo plazo podría evitarse o disminuir el riesgo realizando actividad física. ¿Cuál es la recomendación? Pues la OMS dice que los y las adolescentes deben hacer por lo menos 60 minutos de actividad física al día. Esta actividad física debe ser de intensidad moderada a vigorosa o intensa, ¿ok? Y que sea aeróbica, digamos, es la recomendación. ¿Y a qué me refiero con aeróbica? Saltar, brincar, correr, ¿verdad? Que no sean ejercicios como de fuerza, sino que más cardiovasculares. Y que al menos 3 días de la semana sí se pueden hacer ejercicios que refuercen un poco los músculos y los huesos, ¿ok? Pero son 60 minutos al día, ¿ok? Entonces creo que ya podemos entender un poco por qué la mayoría de las y los adolescentes no lo están logrando, ¿verdad? Porque esta es la recomendación que se ha visto que va a tener beneficios en ellos. Entonces, ¿cómo lo podemos lograr? Primero, hacer algo de actividad física es mejor que hacer nada, ¿verdad? Entonces, a esto me refiero con que podemos ir empezando poco a poco. Jamás podemos pretender que un adolescente que es sedentario y no hace nada de actividad física, de buenas a primeras, cumpla con los 60 minutos de actividad física al día. Entonces, empezar de forma progresiva. Vamos a buscar esta actividad física que tenga la menor cantidad de barreras. ¿Y a qué me refiero con barreras? Primero, que sea algo que no les guste, ¿verdad? Que ahí ya empezamos mal, ¿verdad? Es difícil. Segundo, que si requiere mucha planificación o una logística muy complicada para lograrlo, la posibilidad de que no se logre es alta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que si alguien, no sé, hay que tomar 3 buses para poder llegar, o que si está lloviendo no se puede hacer, ¿verdad? O sea, hay un montón de barreras que pueden disminuir la probabilidad de que se logre. La familia debe apoyar
¿verdad? Dentro de lo posible, por ejemplo, buscar los fines de semana en vez de estar todo el día en la casa o todo el día haciendo nada, podríamos buscar paseos familiares, actividades recreativas que impliquen un poco de movimiento y esto va a ayudar. em, para papá, mamá o encargado, brindar dentro de las posibilidades de la familia, claramente, las herramientas que se necesiten para hacer esta actividad física. Limitar el tiempo en pantalla a 2 horas al día, y esta es la recomendación y es de las más comprobadas a nivel de estudios y a nivel de la literatura. Se espera que los adolescentes no estén más de 2 horas al día de tiempo en pantalla, que es algo que por lo menos de lo que nosotros vemos en la consulta no está sucediendo. Y la última que yo creo que es muy importante y aprovechar que si tienen hijos o hijas que son más pequeños, que son escolares, em, esta etapa, digamos, entre más pequeños sean, inculcar algún deporte va a ser más sencillo para evitar que sean adolescentes sedentarios. Entonces, inculcar la actividad física de pequeños es una de las mejores recomendaciones que podríamos dar. Con respecto al sueño, resulta ser que este problema es súper común en la adolescencia. La mayoría tienen menos de 8 horas de sueño y con patrones súper irregulares. A esto me refiero que un día se duermen a las 11, un día se duermen a las 6 de la tarde, el día siguiente a las 3 de la mañana, el fin de semana se levantan al mediodía, ¿verdad? O sea, esto quiere decir que son súper irregulares en cuanto al sueño. ¿Y qué es lo que sucede? Resulta ser que fisiológicamente se cansan menos, o sea, el cuerpo está más alerta y está alerta a horas más altas de la noche. Entonces les va a costar un poco más conciliar el sueño. Tal vez cuando eran escolares, a las 9, 10 de la noche ya uno los ve que están agotados, que están cansados. En los adolescentes esto es más difícil. Entonces se acuestan más tarde, pero los colegios entran a la misma hora. Entonces no es, o sea, simplemente disminuyen las horas de sueño. Y las actividades académicas y sociales en esta etapa de la vida son muy demandantes. Entonces esto también hace que disminuya el sueño. Esto va a tener un montón de efectos negativos, como por ejemplo en el estado de ánimo, que ya sabemos que en esta etapa de la vida hay muchas emociones, muchos cambios y esto puede afectar en la salud emocional, ¿verdad? En la toma de decisiones, en el comportamiento, pero también en el rendimiento académico y las habilidades cognitivas que tengan, que es una etapa donde todavía el aprendizaje, digamos, es muy importante. Y a nivel fisiológico, pues sí va a tener efectos en crecimiento y en metabolismo de nutrientes. Entonces, realmente es un aspecto que se evalúa y que es importante abordar también a nivel de la consulta. Entonces, ¿qué se recomienda? Los adolescentes deberían tener por lo menos de 8 a 10 horas de sueño durante la noche. Eh, Hay algunas recomendaciones que dicen que si se hacen siestas, que esto cuenta, pero en realidad yo creo que lo más importante es el sueño durante la noche. Que hayan horarios regulares tanto entre semana como fines de semana, o sea, tratar de empezar a poner un poco de límites. Hay un concepto muy interesante que se llama higiene del sueño. Tener higiene del sueño quiere decir tener hábitos que me lleven a un sueño lo más saludable posible. Algunos hábitos que se pueden incluir es evitar la cafeína después de las 5 de la tarde, em, tener una rutina de sueño que incluya apagar pantallas. Se dice que hasta 2 horas antes de empezar a dormir uno ya debería ir como separándose de las pantallas, no tener televisión en el cuarto, ¿verdad? Que esto es importante y es algo que usualmente no podemos controlar, pero los celulares pues aplica igual, ¿verdad? Casi que lo mismo que podemos hacer en televisión también lo podemos ver en el celular. Realizar alguna actividad que los ayude a relajarse, ¿verdad? A descansar, a desconectarse de todas las tareas y todos los estreses que puedan tener, desconectarse de eso, relajarse para poder conciliar el sueño. Y como mamá, papá, familia, nuestra responsabilidad es asegurar dentro de lo posible un ambiente que sea adecuado para dormir, que no hayan ruidos, que no haya luz, ¿verdad? Que
propicie, digamos, un buen dormir. En cuanto a las complicaciones metabólicas, que es otro de los problemas, lo que quiero tratar un poco es que muchas veces están relacionadas con el exceso de peso, pero no es un problema que quisiera abordar o centrarme en este momento, porque en realidad el causante de esto son los estilos de vida no saludables. Vamos a tratar de dejar el peso de lado y vamos a hablar de los estilos de vida no saludables. Entonces, en la consulta, lo que más nos enfrentamos es problemas que aumentan el riesgo cardiovascular, por ejemplo, dislipidemias, y a esto me refiero que tengo muchos pacientes adolescentes que tienen, por ejemplo, los triglicéridos altos o que tienen el colesterol alto o el colesterol bueno lo tienen muy bajo. Estos son como las cosas más comunes que vemos en la consulta, pero también alteraciones en el metabolismo de la glucosa que pueden llevar como lo que se llama prediabetes o que tienen la glicemia en ayunas alta. La hipertensión arterial, que ya se puede manifestar desde estas etapas, la resistencia a la insulina, entre otras. Todas estas están relacionadas usualmente con estilos de vida no saludables. ¿Qué podemos hacer? Lo primero yo creo que es la prevención. Entonces, primero es importante hacer un control de rutina y resulta ser que se recomienda que todos los niños y niñas entre 9 y 11 años se realicen este control de rutina para identificar posibles complicaciones que puedan tener. Entonces, este control de rutina debería incluir un hemograma completo, un perfil lipídico, y a este perfil lipídico es en donde vienen todo el colesterol, los triglicéridos y estos, y una glicemia en ayunas, ya sea a nivel de la clínica o del EVAIS, o si lo pueden hacer a nivel privado. Es importante que todos los niños y niñas entre 9 y 11 años se realicen este control. Y si sale algún parámetro alterado, por supuesto que buscar ayuda, digamos, de algún profesional en nutrición para intentar hacer cambios para resolver este problema. Ahora, todos aquellos adolescentes que tengan factores de riesgo, como por ejemplo exceso de peso o historia familiar de alguna enfermedad cardiovascular, deben hacerse este control en cualquier momento, no solo entre los 9 y los 11 años, sino que en cualquier momento que presenten estos factores de riesgo y que nunca se han hecho un examen de sangre, sí es importante que se lo hagan. Y como dije, como número 2, yo creo que después de la prevención es si encontramos algo alterado, definitivamente hay que buscar ayuda de un profesional en nutrición que los guíe para lograr estos estilos de vida saludables que me ayuden a corregir este problema, que lo importante es que es reversible. Ahora, cuando hablamos de conductas de riesgo, podemos hablar de muchas cosas. Hay algunas que están relacionadas con nutrición y otras que no tanto necesariamente. Dentro de las que no están tan relacionadas con la nutrición está, bueno, el consumo excesivo de alcohol, que definitivamente es una conducta de riesgo, las drogas, el tabaquismo, tener baja autoestima, nulo interés por el estudio, actitudes violentas o malas relaciones interpersonales son conductas de riesgo comunes, incluso embarazo adolescente, ¿verdad? Que es algo que sí se ve. Entonces, a nivel nutricional, sí es importante abordar, digamos, desde diferentes aspectos las consecuencias que esto puede llegar a tener. Pero nosotros como profesionales en nutrición, en realidad nos centramos en conductas de riesgo que están más relacionadas, como por ejemplo los trastornos de la conducta alimentaria. A pesar de que no nos da tiempo, digamos, de hablar tanto de esto es un tema que da para hablar mucho. Sí es importante conocer cuáles son estas conductas de riesgo que yo puedo identificar en estos adolescentes que justamente durante esta etapa de la vida están mucho más vulnerables para padecer este tipo de trastornos. Entonces, que yo vea un adolescente o una adolescente que tenga necesidad de hacer una dieta para bajar de peso, esto es una conducta de riesgo, hay que ponerle atención. Que realice ejercicio excesivo que no lo puede controlar, o sea, no es que es un atleta de alto rendimiento, sino que simplemente hace ejercicio para compensar, digamos, ese exceso de peso o esa necesidad de bajar de peso. Deja de comer algún grupo de alimentos o se salta tiempos de comida para bajar de peso.
tiene atracones, que son este consumo de comida muy rápido o mucha cantidad, o que, por ejemplo, se esconde en el cuarto a comer, ¿verdad? Entonces, esto hay que ponerle atención. Si realiza ayunos sin ningún motivo, digamos, en particular, tiene conductas purgativas como vómitos, laxantes, uso de diuréticos, o tiene una imagen corporal distorsionada. Sí es importante saber que esto es apenas una pincelada y hay otro montón de conductas de riesgo que están asociadas a trastornos de la conducta alimentaria, pero lo más importante es que si como papá o mamá las identificamos, tenemos que buscar ayuda de un profesional. En primer lugar, o la primera línea de acción debería ser un profesional en psicología o psiquiatría, pero siempre el tratamiento debe ser integral, acompañado con un profesional en nutrición que sea especializado, digamos, en esta área. Ya como para ir cerrando y darles como mis recomendaciones finales, existen nutrientes críticos en esta población. Ya habíamos hablado que había un crecimiento acelerado, está la pubertad, está el desarrollo cognitivo, pero yo me quise centrar aquí en lo que es el desarrollo de la masa ósea. ¿Por qué? Porque la adolescencia es esta ventana de oportunidad que tienen, o sea, se tiene durante esta etapa para formar huesos más fuertes, ¿ok? Una vez que termina la adolescencia, el hueso deja de, digamos, crecer o crecer en densidad, en fuerza, entonces ya cuando esta ventana de oportunidad se cierra, se cerró. Y por esto, el calcio y la vitamina D van a ser estos nutrientes, digamos, que son importantísimos. Hierro, zinc, vitaminas A y C están muy relacionadas también con el crecimiento y con el desarrollo, sobre todo del sistema inmune, por lo tanto también son muy importantes, pero hoy voy a trabajar un poquito estos dos, que son de las primeras líneas de acción, digamos, que tomamos en la consulta cuando atendemos a un adolescente. Entonces, como les dije, son fundamentales para la formación de masa ósea. Es una etapa crítica para la formación de hueso y las principales fuentes de calcio específicamente son leche y sus derivados y algunos vegetales de hoja color verde oscuro, ¿verdad? Podrían ser algunas fuentes de calcio y de vitamina D. Se ha visto que principalmente pues la luz del sol es la que nos permite producir en nuestro cuerpo vitamina D, pero hay algunos pescados, sobre todo pescados grasos como salmón, trucha, que podrían ser una buena fuente. Por suerte, los alimentos fortificados nos van a ayudar mucho a obtener vitamina D. En Costa Rica muchas leches, por ejemplo, están fortificadas con vitamina D. Entonces, con tomar leche casi que matamos dos pájaros de un solo tiro. Entonces, como recomendaciones, los adolescentes deberían incluir al menos 2 porciones de leche o derivados al día. ¿Ok? Derivado me refiero a queso o yogur. Entonces, qué sé yo, que en un tiempo de comida sea leche, en otro sea yogur o queso y yogur, ¿verdad? Cualquier combinación, digamos, de estas nos puede ayudar, pero sí es importante preferir que estas opciones sean ojalá descremadas y sin azúcar agregada. ¿Ok? Entonces, intentar que no sean estas leches súper saborizadas o estos yogurts que son súper azucarados, que tienen hasta toppings y un montón de cosas, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues sí, vamos a obtener el calcio, pero acompañado de otro montón de cosas que tal vez no queremos tener en exceso. Y además, recibir sol con moderación. Se recomienda que sea en horas donde el sol no está pegando fuertísimo, ¿verdad? Puede ser como en la mañana, temprano, y con que pegue en brazos o piernas, digamos, ya podemos producir vitamina D. Entonces, ya para ir cerrando, ¿cómo podemos llevar esto ya a la práctica? Entonces, yo les puse aquí algunas recomendaciones que pienso que son útiles, ¿verdad? Que pueden ayudarnos como a cerrar un poco esto. Y lo primero es comidas en familia, ¿ok? La adolescencia es una etapa en la que la comunicación puede llegar a ser un tema, ¿verdad? Un problema. Tal vez cuando eran niños nos contaban todo, hablábamos un montón de cosas, teníamos como estos espacios y ahora que son adolescentes, ya no tanto. Entonces, justo
Los tiempos de comida son un espacio en el que pueden compartir y pueden comunicarse, preguntarles cómo les fue durante el día, ¿verdad? Si tienen algún problema, si quieren contarles algo que les pasó o lo que fuere, es tener como este espacio en familia donde todos pues comen juntos. Tener a disposición en la casa los alimentos que queremos que consuman, ¿verdad? Muchas veces las excusas para no comer frutas es que no hay, o me da pereza picarlo, o me da pereza esto. Entonces, por supuesto que tampoco vamos a pretender que todos se los vamos a entregar en bandeja de plata, pero tener opciones como frutas en unidades, qué sé yo, banano, ¿verdad? Manzana, pera, mandarina, ¿verdad? Cosas así que no es una barrera a la preparación de esta fruta, podría ser conveniente. O por ejemplo, si compramos sandía, entonces picamos toda la sandía, la tenemos en un topper y la tenemos en la nevera, en algún recipiente, y ya nada más se la sirve y listo. O tener opciones de meriendas saludables, como por ejemplo, para hacerse un sándwich, ¿verdad? Que haya algún tipo de pan, como por ejemplo pan integral, que le puedan poner queso o que le puedan poner alguna proteína que tengan disponible, como atún, por ejemplo, que le puedan agregar vegetales, o sea, tener eso a disposición en la casa. Lácteos, ¿verdad? Que estén disponibles también dentro de lo posible. Y por el contrario, los alimentos que no deben consumir tanto por su baja calidad nutricional, pues ojalá no tenerlos tan disponibles, ¿verdad? O sea, si los tenemos en la casa, los van a querer consumir, ¿verdad? Entonces simplemente, y si no están en la casa, tendrán que consumir lo que hay. Y ojalá lo que haya, que sean pues opciones más saludables. Planificar con anticipación las comidas que no realizarán en la casa, ya lo habíamos hablado, pero el menú del comedor escolar o preparar los alimentos desde el día anterior, en la noche planificar, ok, para mañana vas a llevar esto y esto y esto y no tener que estar corriendo el día siguiente en la mañana preparando las meriendas, que el desayuno, que peleando por esto, que peleando porque no se quiere levantar, o sea, la mañana usualmente puede ser un momento como muy caótico. Entonces, si planificamos desde el día anterior, tal vez nos podemos evitar un poquito esto. Evitar hablar o hacer referencia al peso con el adolescente. Tenemos que recordarnos que es una etapa vulnerable. Entonces, hagamos más referencia a actitudes más saludables, a alimentación más saludable, pero no relacionarlo con el peso. Eso es, creo que, bastante importante. Hacer actividad física en familia, ¿verdad? O sea, no podemos pretender que el adolescente sedentario que no realiza actividad física, de buenas a primeras quiere hacer actividad física si papá, mamá, hermanos y nadie más en la casa hace actividad física. O sea, ellos tienen que sentir el apoyo, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor que hacer actividad física en familia donde todos se van a ver beneficiados? Apoyar dentro de lo posible la actividad física que vayan a realizar. Entonces, por ejemplo, que si decidió que quiere ser fútbol, entonces apoyarlo, ¿verdad? Ayudarlo a solucionar cómo puedes llegar, cómo puedes ir, qué días, a dónde podemos conseguir alguna academia o lo que fuera para jugar fútbol. Y si fuera clases de zumba o de baile, a dónde podríamos conseguir, a dónde podríamos ir. Puedes buscar un video en internet, digamos, buscarle, ayudarles a buscar este tipo de soluciones y que se sientan apoyados y apoyadas con respecto a este tema, porque es uno de los mayores problemas que vemos en la consulta y es de los más, no sé si difíciles de resolver porque va a depender mucho de la situación, pero donde usualmente hay más resistencia. Entonces hay que, de nuevo, como quitar todas estas barreras, tratar de resolver todas estas barreras para que logren hacer la actividad física. Limitar las pantallas. Sí, o sea, yo creo que una de las medidas principales que podrían aplicar es que no se recomienda tener televisión en el cuarto. Con esto ya dimos un paso, pero por ejemplo, pues tratar de supervisar dentro de lo posible que realmente se duerman a la hora que se acuestan, ¿verdad? Y este tipo de cosas, para fomentar estos horarios de sueño que sean lo más regulares posibles y fomentar
el consumo de agua. Esto se vuelve muy difícil, por ejemplo, si recomendamos consumo de agua, pero en la casa está accesible todas las bebidas azucaradas y lo que a ellos más les gusta tomar es el té frío o el jugo de cajita de tal y tal, y está disponible, pues va a ser mucho más difícil que tomen agua. O sea, una de las principales recomendaciones que también damos en la consulta es que pues las metas que el adolescente debe lograr, digamos, para tener estilos de vida más saludables, son metas familiares, ¿verdad? O sea, como que todos deberían hacer los mismos cambios que realiza el adolescente, pues todos se van a ver beneficiados. Y ya por último, ahora sí, para terminar, sería enseñar con el ejemplo, ¿ok? No podemos pretender que el adolescente coma vegetales si nadie más en la casa come vegetales. No podemos pretender que consuma frutas si nadie más en la casa consume frutas, ¿verdad? Y esto funciona en todas las etapas de la vida de niños, ¿verdad? Desde preescolares, escolares hasta adolescentes. El ejemplo en la casa es lo más importante. La responsabilidad de las personas adultas es ofrecer estos ambientes saludables que incluyan alimentos de calidad nutricional. ¿Por qué? Porque tenemos que controlar lo que se puede controlar, ¿verdad? O sea, yo creo que muchas veces vienen muy frustrados a la consulta a decir, es que cuando sale los amigos hace esto y esto, es que cuando está en el colegio hace esto, esto y esto. Y mi primera pregunta es, ok, ¿y cuando está en la casa, qué es lo que sucede? Empecemos por controlar lo que está sucediendo en la casa, ¿verdad? Yo creo que es el primer paso dando el ejemplo, digamos, de qué son estos ambientes saludables a los que nos referimos. Establecer límites con respecto a las conductas, digamos, que tenemos. Yo sé que los límites, y no me quiero meter tanto en el tema de educación, digamos, porque no es nuestra área, pero el establecimiento de límites con respecto a la alimentación también es parte del aprendizaje. Los adolescentes, a ver, ya son responsables de muchas de las decisiones que toman, pero como pongo aquí, para dar libertad en la toma de decisiones, hay que demostrar que hay responsabilidad, ¿verdad? O sea, si el o la adolescente no demuestra que es responsable con respecto a las decisiones que toma, pues no está listo para esta toma de decisiones y tenemos que seguir metiendo o controlando, digamos, lo que está sucediendo. Esto también alrededor de la alimentación. ¿Verdad? O sea, si cada vez que le voy a dar plata se va a ir a comprar tal y tal cosa, que es lo que queremos que no coma, entonces no está listo para que le demos plata para que se lo compre, más bien mejor le vamos a mandar la merienda. Entonces, yo creo que son ese tipo de negociaciones a las que hay que llegar, digamos, en la casa. Pero esto solo se logra a través de la educación, ¿verdad? A través de enseñarles la importancia de tener estos ambientes saludables. Yo creo que enseñando con el ejemplo es lo principal, ¿verdad? Y es como el principal mensaje que les quiero dejar también, que ofreciendo estos ambientes saludables y generando este ambiente saludable en la casa, es el principio para un éxito, digamos, con respecto a estilos de vida saludables en adolescentes. Entonces, fomentemos estilos de vida saludables en los y las adolescentes y con esto estaría terminando la charla de hoy. Aquí les dejé, bueno, como bien decíamos al inicio, nosotros damos consulta en el preano, que es este espacio en la Escuela de Nutrición, la consulta de pediatría, que es los miércoles en la tarde. Con muchísimo gusto, si quieren asistir, ahí los estaríamos recibiendo y aquí están los números de teléfono y el WhatsApp al que se pueden comunicar. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias. Un tema muy interesante y sin duda muy retador, Sí. porque hay muchos retos. Creo que, bueno, aquí yo puse como varios puntos importantes, pero creo que uno de los más importantes es el tema de la tecnología, porque si bien es cierto, estamos en un momento donde la tecnología se usa para todo, ya ellos tienen a disposición. Yo me acuerdo que antes el celular, No si acaso uno existía. no existía, si acaso uno tenía hasta que llegaba a la universidad. Sí, total. Y bueno, y eran estos, ¿verdad? De chiquititos que solo era
mandar mensaje y llamar y ya. Ahora el celular podemos ver de todo, redes sociales, videos, juegos, y ya desde muy, muy chiquititos ya vienen con esto. Por ejemplo, digamos, a veces cuando vamos a un restaurante o así, vemos en las mesas que están las familias comiendo y los bebés les ponen las tablets con las pantallitas, ¿verdad? De algún dibujito, alguna fábula para que ellos se entretengan y vean y desde bebés, ¿verdad? Entonces, desde edades tan tempranas se van dando ese tipo de cosas donde ese niño va creciendo y va viendo esto en su normalidad, va utilizando los celulares, tablets, el televisor, las computadoras, entonces cuesta llegar a este punto de decir, bueno, vamos a limitar esto si nunca se han puesto límites, ¿verdad? Y sobre todo también y bueno, ese es el punto también más importante de ese ejemplo que se da en la familia. Si en la casa también todos están usando ese tipo de cosas, hay una cena, un almuerzo y todos tienen el celular en la mesa, ¿verdad? Entonces, ese es el punto más retador a nivel del adolescente y a nivel de la familia. Correcto, es súper retador y de nuevo, como estábamos diciendo, el ejemplo es lo principal. Muchas veces todos tenemos estos hábitos, ¿verdad? Porque todos tenemos acceso a la tecnología. Entonces, pues los cambios que hay que realizar hay que hacerlos como familia, ¿verdad? Porque realmente Ujú. repercute en ellos y en estas etapas de la vida donde el aprendizaje de buenos hábitos es lo más importante, pues por supuesto que adquiere mayor relevancia. Ajá. Y a veces también, ok, ya está el componente tecnológico, pero entonces, ¿cómo podemos usarlo a nuestro favor para generar entonces estos cambios de estilo de vida saludable? Por ejemplo, estas aplicaciones donde me recuerdan que tengo que tomar agua. Entonces, bueno, puedo utilizarlo. Algunos que son de ejercicio, ¿verdad? Cosas que tal vez no requieren. Por ejemplo, si yo no puedo ir, qué sé yo, porque a nivel económico no puedo ir a nadar, no puedo ir a un gimnasio. Pero si en la casa podemos hacer algo, nada más corremos un poco los sillones y nos ponemos ahí a hacer un video, eh, ya sea en el celular, en el YouTube, en la computadora. Bueno, ¿verdad? Son opciones donde estoy usando la tecnología, pero la estoy usando para generar y fomentar esos estilos de vida saludable. Correcto, correcto. Y de hecho es de las medidas más efectivas que yo por lo menos he podido ver en la consulta cuando se sugiere este tipo de, digamos que es matar dos pájaros de un solo tiro, ¿verdad? Porque es usar Ujú. la tecnología a nuestro favor y al mismo tiempo, como estabas diciendo, realizar actividad física, ¿verdad? Que en los adolescentes es tan difícil cuando no tienen algún deporte o no tienen algún interés en particular por hacer actividad física es de los principales retos, porque ¿qué los ponemos a hacer? ¿Verdad? O sea, si no les gusta, que aquí en Costa Rica todo es fútbol, ¿verdad? Entonces, si no les gusta Ujú. jugar fútbol, entonces, ¿qué los ponemos a hacer? Que no les gusta el básquet, que no les gusta el voleibol, que no les gusta, y entonces, ¿y qué hacemos? ¿Verdad? Ajá. Entonces, ¿cómo solucionamos, digamos, porque no hacer actividad física no es una opción y muchas veces esta tecnología termina siendo una super solución, digamos, incluso prácticamente gratuita, ¿verdad? Para hacer actividad física. Y, por ejemplo, también ahora que es muy común los videojuegos, ahora hay videojuegos que son muy activos, Ujú. entonces que me ponen a bailar, que para derrotar al villano del juego, entonces tengo que correr y hacer cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, son opciones diferentes que entonces puedo también añadir en la lista de juegos este juego y Ujú. entonces se entretiene y está jugando y está tratando de vencer al malo, pero estoy haciendo actividad física, ¿verdad? Entonces son cosas que podemos ir introduciendo ahí para fomentar estos estilos de vida saludable. Y algo importante también, bueno, esta lo visualizo como un ciclo, ¿verdad? Como el punto de alimentación, el punto de sueño, el punto de ejercicio y el de las emociones, que al final todo se liga porque, por ejemplo, si bien es cierto entonces, ok, tal vez ese adolescente no está durmiendo sus horas y entonces se está acostando a las 3 de la mañana, tiene esos horarios desregulados, digamos, pero ok, si no está haciendo ejercicio, pero entonces si empezamos a hacer ejercicio se va a cansar más, entonces ya va a empezar a dormir bien.
Si ya no se levanta en la madrugada, entonces ya no tiene que comer a las 3 de la mañana. Y al final, pues esto nos ayuda a nivel emocional y que rinda más, que tenga más energía. Entonces al final es verlo todo junto, ¿verdad? Nunca desligarlo, sino que al final esto me va a ayudar para esto otro y esto para esto otro. ¿Sí? Y de hecho incluso dormir mal o dormir menos horas como parte de este ciclo de que estás hablando, también me hace tomar malas decisiones con respecto a la alimentación. Entonces, ¿a quién no le ha pasado? Yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? O sea, si dormimos mal y estamos muy cansados, qué pereza comer o qué pereza prepararme esto, lo primero que se me aparezca es lo primero que me voy a comer y como que no lo pienso, no soy consciente de lo que está pasando y tomo malas decisiones. Entonces, sí, definitivamente es un ciclo. Ajá. Sí, donde todo está relacionado y que al final es escoger, digamos, estamos en esta etapa de crecimiento donde sí es importante alimentarnos, donde sí nos da más hambre, pero es tomar esas buenas decisiones de qué alimentos voy a consumir. Y algo que me llamó mucho la atención, bueno, y que lo vi el año pasado que participé en una feria de la salud, donde estábamos colocados en un stand y estábamos en un colegio y pasaban diferentes adolescentes y nos preguntaban cosas. La pregunta que fue común, donde todas siempre pasaban y preguntaban, era que si era bueno hacer el ayuno intermitente. Entonces, me sorprendió mucho porque todas tenían esa misma duda y todas decían, es que la hizo tal famosa y yo vi que bajó mucho de peso. Entonces, es un Sí, tema muy delicado. el acceso a la información no siempre nos juega a favor, ¿verdad? O sea, en esta etapa de la vida, los influencers y las redes sociales pasan a tener una importancia, digamos, o sea, lo que diga mamá, lo que diga papá, lo que diga profesional en salud, o sea, jamás le va a ganar a lo que hizo el famoso o el influencer, ¿verdad? Entonces, Ujú. qué difícil lidiar con esto en esta etapa de la vida que, como les decía, están tan vulnerables a este tipo de situaciones o de comentarios o leí esto o leí lo otro, pues es una consulta que a mí también me hace muchísimo y que si esta dieta funciona y que si comer carbohidratos en la noche y uno empieza como a asustarse y decir, ¿por qué alguien en esa etapa de la vida o ninguna de la etapa de la vida debería ser un problema, ¿verdad? Pero porque alguien tan joven ya tiene esas ideas, digamos, en la cabeza que no debería tener. Y esas son conductas de riesgo que tenemos que definitivamente identificar y trabajar, ¿verdad? En ellas, porque sí pueden llevar a un problema mayor. Sí, y es mucho esto de que la sociedad en sí se sigue todavía enfocando en el tema del peso y solo el peso, solo el peso. Bueno, y es que al final esto no me está diciendo si estoy saludable o no, ¿verdad? Es completamente desligarnos. Sí viene toda una nueva onda en esto, ¿verdad? De no centrarnos en esto, pero todavía sigue siendo muy fuerte el hablar de esto. Y bueno, como Ben se mencionó, dejarlo de lado, ¿verdad? Enfocarlo mejor en esas prácticas, cómo podemos sumar más salud, ¿verdad? Tomar más agua, qué alimentos podemos tener en la casa, enfocarnos en eso y no estar a veces diciendo comentarios, que a veces un comentario puede marcar, puede parecer inofensivo, pero puede marcar la vida por completo de esa persona, incluso. A veces llegan personas a la consulta de adultos mencionando cosas que les dijeron cuando eran adolescentes. Entonces, vean el impacto que tiene un simple comentario que se va arrastrando a través de los años. Ujú. Y no, y definitivamente la consulta y el abordaje que vamos a dar, por lo menos en el preano, no, no está enfocada para nada en el peso, sí en el crecimiento, que es algo importante en esta etapa de la vida, ¿verdad? Por supuesto que nos Ujú. tenemos que asegurar que estén creciendo, pero que estén creciendo de forma saludable, con estilos de vida saludable. Si bien es cierto, yo muchas veces, y si aquí algunos pacientes que han pasado por la consulta de pediatría sabrán que para nosotros, o sea, en muchas de las consultas ni siquiera tomamos el peso, ni siquiera lo tomamos, porque realmente no podemos centrarnos en eso. Y como bien lo había dicho, todas estas complicaciones que vimos, que el colesterol, que la diabetes, que la hipertensión, en realidad lo que están ligados es estilos de vida no saludables, que eso es lo que tenemos que corregir. Si de la mano el peso cambia o no cambia, para mí es completamente secundario.
¿verdad? Entonces yo creo que sí es importante cambiar ese enfoque y tal vez cambiar el mensaje hacia, no sé, hijo o hija, quiero que seas más saludable, ¿verdad? O sea, y por Sí, eso te voy a llevar a nutrición, porque quiero que tengas estilos de vida más saludable y que, como bien estabas diciendo, hay que ganar salud. Ese es el enfoque. es el objetivo final, tener Exacto. salud y que a veces también se piensa a veces esa idea de que yo en este momento, a mis 15 años, ¿verdad? No me va a pasar nada y soy súper poderosa, ¿verdad? Pero bueno, tener esta visión de cómo va a estar mi salud en unos añitos, ¿verdad? Entonces, ok, puedo estar saludable ahora, pero si no me cuido, entonces tal vez dentro de unos años tal vez no lo esté. Igual, si ya entonces detectamos que hay ciertas cosas, entonces, ok, lo corrijo, trato de hacer todo lo posible hoy, ganar salud, para entonces mejorar y estar bien a futuro, que al final, bueno, que esto es autocuidado, ¿verdad? Cuidarnos. En todos los ámbitos para poder tener calidad de vida a futuro. Y esto con los exámenes, por ejemplo, de sangre, a veces queda susto, ¿verdad? Que dice, ay, no, es que a mí me da miedo la aguja y demás. Y no, nunca he hecho algún examen, porque, ¿verdad? Pero bueno, es importante. Bueno, y volvemos al tema de la familia, porque a veces hay papás o encargados que dicen, no, es que a mí eso me da miedo, entonces yo no me hago exámenes. Entonces, bueno. Sí, o no vemos la necesidad. O Ujú, sea, ajá, en la mayoría de las veces esperemos que todo esté súper bien y esa es la idea de un control, ¿verdad? O sea, ujú, saber que todo está bien. Pero si identificamos que algo no está tan bien, sí es importante, digamos, con este concepto que venías hablando de que no le va a pasar nada o ahora no le va a pasar nada, después va a mejorar, sí está ujú, claro que, digamos, que tener estilos de vida no saludables o identificar este tipo de problemas en la adolescencia sí tiene repercusiones a largo plazo. Sí, tal vez en este momento, Dios no quiera nunca, le va a dar un infarto, pero eso no quiere decir que a los 30, 40 o 50 sí le pueda dar por los malos estilos de vida que viene arrastrando de otras etapas de la vida. Si hay un momento para hacer, o sea, para mí, si hay que hacer un cambio en estilos de vida saludable, entre antes mejor. ujú. Sí, o sea, no Sí. nos vamos a esperar a que se vaya de la casa o que ya se Ujú, case y tenga hijos y que vea a ver cómo quiere él hacer su familia. O sea, de todas esas cosas los menciono porque lo he escuchado, ¿verdad? ujú. Entonces, no hay que esperar. O sea, es el cambio hay que hacerlo ya. Ajá, en este momento. Y exacto, digamos, por ejemplo, ahora que mencionabas la parte de que si ojalá desde que están chiquititos, ¿verdad? Desde la niñez, ya se puede ir inculcando todo eso del hacer ejercicio, de tomar agua, de las frutas y demás. Ojalá también involucrarlos en las preparaciones de la casa, ¿verdad? Si no, bueno, venga, preparemos esto, cocinemos, ¿verdad? Siempre con sus cuidados y demás, pero que desde pequeños se vayan involucrando en todo ese tipo de cosas para que sea más fácil la aceptación de hacer todo esto en la adolescencia y que también esto influya en la etapa adulta, ¿no? Porque si yo fui un adolescente que nunca hizo ejercicio, tal vez en la etapa adulta también me cuesta hacerlo. Total, total. O sea, Entonces, sí. entre más tarde, más difícil es formar un hábito. Ujú, O sea, a veces se cree que no, que cuando sean más grandes van a entender mejor. Sí, probablemente van a entender mejor, pero les va a ser mucho más difícil formar ese hábito. Entre más pequeños es más rápido, digamos, el proceso de que un acto que estoy repitiendo constantemente, como tomar agua, se me ujú, convierta en un hábito. Ese tiempo es más corto entre más pequeños seamos. ajá, ujú. Sí, 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 sin duda alguna son muchas las cosas que tenemos que empezar a cambiar, de observar, bueno, cómo estamos haciendo esto en la casa. El tema de conversarlo, ¿verdad? Llegar a negociaciones, conversando, ganando confianza, ¿verdad? Es la parte importante. Y bueno, y para cerrar, yo siento que ese es el mensaje más importante, que es que al final somos una familia y todos estamos involucrados en esto. La idea es que todos ganen salud, la edad que todos tengan en la familia, no importa ya que se tome la decisión en este momento entonces de ganar salud para todos y dar calidad de vida a todos los miembros de la familia. Así es, así es. Ujú. No, doctora, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Ahí ustedes ya tienen también, bueno, el horario, los números para que también puedan llamar aquí al Preano si les interesa sacar la cita y muchísimas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Con muchísimo gusto y más bien muchas gracias a ustedes por recibirme.
Claro que sí. Y a ustedes también las gracias por estar sintonizando este programa de Aula para Todos. Ustedes saben que este programa queda grabado, así que lo pueden replicar, compartir, pausar para tomar apuntes y demás. Y estén pendientes para el siguiente programa de Aula para Todos. Que tengan una linda tarde.